Hola, muy buenas tardes. Seguimos en el trabajo duro por consolidar eh, el cuaderno de enseñanza de la noción de derivada para los estudiantes de administración de empresas y de toda nuestra universidad, los ingenieros y licenciados de nuestra Universidad de Antioquia en la seccional Bajo Cauca, como Campus Caucasia. Entonces aquí ya para la velocidad de cambio de la recta hemos visto, bueno, para mostrarla en la derivada, desde primero la derivada de una función lineal, empezamos con importar NumPy, Pandas y Matplotlib para con NumPy crear datos de vectores o vectores de datos. Entonces crear vectores de datos hipotéticos para mostrar un primer hecho, y es que cada vez que yo tenga, por ejemplo, el tiempo y una variable, por ejemplo, la temperatura, y esta temperatura por cada hora aumente 2 grados, pues ese comportamiento me va a resultar lineal y lo puedo dejar en la tabla así. Si a las 8 de la mañana la temperatura en Caucasia es hipotéticamente de 24 grados, a las 9 sube a 26, a las 10 a 28, a las 11 a 30, a las 12 del mediodía a 32, a la 1 a 34 y a las 2 de la tarde a 36, si así se está moviendo, aumentando así 2 grados por cada hora, entonces, bueno, aquí sacamos esa conclusión de que vemos de la tabla que la variación de la temperatura por cada unidad de tiempo es de 2 grados por hora. Entonces la variación de la temperatura por cada unidad de tiempo, que en este caso es una hora, es de 2, esa es la variación de 2 grados, queriendo decir de 2 grados Celsius, de que en Caucasia en esta situación hipotética, está aumentando 2 grados por cada hora la temperatura. Esa es la variación de la temperatura, la velocidad de variación de la temperatura. Entonces eso lo llamamos, esta es la tasa de variación de la temperatura en Caucasia. Esta también se le llama razón de cambio. Esta es la razón de cambio de la temperatura en Caucasia, que la llamamos tasa de variación. Se llama también, aquí lo ponemos en negrilla, delimitando entre doble asterisco, lo llamamos tasa de variación, también lo llamamos razón de cambio, también lo llamamos al graficarlo, al ver que es ese comportamiento me resulta así lineal, entonces ya también decimos de que esa razón de cambio es la pendiente de la recta. Esta variación es la pendiente de la recta o función lineal, dado que resultó ser lineal este comportamiento, y entonces aquí ponemos pendiente o la pendiente de la recta para que asociemos estos conceptos como relacionados. La pendiente y es en definitiva la derivada. Esta es la derivada de la temperatura en Caucasia en esta situación hipotética. Entonces, para que uno relacione en esta introducción al concepto de derivada, desde una situación real, desde una situación con variables reales, pero hipotética, el concepto de derivada, y ver que está asociado a los conceptos de tasa de variación, razón de cambio, pendiente, en general, derivada de funciones. Bueno, entonces, y eso también lo ponemos en el mapa conceptual. Entonces, ese mapa conceptual lo debemos de poner, aquí me gusta ponerlo inmediatamente después de la secuencia conceptual. Entonces lo voy a bajar, aquí en el cuaderno siempre tenemos para el mapa conceptual
Aquí, bueno, aquí tenemos con este cuaderno de los viejitos. Entonces voy a traerlo del diseño general. Entonces aquí le digo Open File del diseño general. Entonces aquí nos vamos a docencia. Aquí me voy a investigación y me voy a didáctica en ciencia de datos y tomo el cuaderno de enseñanza general para tomar de él en nuestro diseño de mapa conceptual para todas las clases, para poder mostrar, resumir en cada materia los conceptos. Entonces aquí le ponemos que aquí se genera el mapa conceptual, mapa conceptual para cada clase, en cada cuaderno. Júpiter con que se presenta, pues aquí lo ponemos, control C, y nos vamos a la noción de derivada de este cuaderno y subimos a donde vamos a poner el mapa, que es en el inicio de la clase. Entonces ese mapa va a ser como la introducción a la clase, y el concepto principal es el concepto de derivada de una función de valor real o de variable real, y los otros conceptos entonces que están relacionados con él en esta instancia es, según lo que les he mostrado aquí, con el concepto de tasa de variación, razón de cambio, pendiente y derivada. Entonces aquí le vamos a poner tasa de variación, razón de cambio y velocidad de cambio, pendiente y velocidad de cambio. Pendiente de una recta, y aquí velocidad de cambio. Pendiente de velocidad de cambio, todos son relacionados, es decir, que ese concepto principal, el main concept, que es derivada de una función, está relacionado con tasa de variación de una función, con pendiente de una función lineal y de velocidad de cambio de una función. Entonces A está relacionado con B, C y D. Entonces aquí le vamos a poner, bueno, A con B, coma, cadena A con C, coma, cadena A con D. Y ahí ya me quedan relacionados todos los conceptos que quiero mostrar, y borro el resto de los edge o vínculos y el resto de los nodes o nodos para mostrar el mapa así completico. Miren acá, qué belleza. Entonces ya me queda que derivada de una función está relacionado con tasa de variación, pendiente de la recta, velocidad de cambio, me faltó razón de cambio. Entonces me falta, vamos acá, te le digo, pero es que me falta razón de cambio. Entonces aquí le agrego un nodo, control C, y aquí le pongo así, el otro es razón de cambio. Entonces aquí le pongo razón de cambio o de cambios de una función. Esta parte de razón tiene que ver con división. Entonces este va a ser el concepto E, y le agregamos a la lista de edge o vínculos, la cadena A a E. Y así miren, ya el mapa nos queda ya completico. Derivada va a los conceptos de tasa, pendiente, velocidad y razón. De hecho ese concepto está relacionado con todos ellos. Ya, bueno, esta parte donde lo vamos a guardar, lo podemos ir aquí a documentos, se va a guardar en docencia, en cálculo, en la parte de imágenes, alrededor del concepto de derivada. Aquí tenemos gráficos sobre aplicaciones de la derivada, y este sería sobre la noción de derivada, que sería como la carpeta 1, la noción de derivada. Entonces aquí la noción de derivada 1, la noción de derivada, ahí guardamos. Aquí le decimos propiedades, copiamos el path de esta carpeta, y copiamos ese path aquí, path o ruta, control V, y aquí bueno, le ponemos slash 1, la noción de derivada.
cierra la cadena, cierra paréntesis, y aquí le damos a ver si ya nos quedó funcionando. Aquí parece que sí, y aquí vemos si nos trajo el mapa, y mire que ya lo guarda aquí en PNG y PDF. Miremoslo en PNG como archivo de imágenes y vea cómo ya quedó. Entonces nos quedó derivada, tasa de variación pendiente de una recta, velocidad de cambio y razón de cambio. Ese tiene que ver ese concepto ahí. Entonces ya tenemos donde guardarlo. Ahora la situación en la que generamos una relación o un funcional de la temperatura con respecto al tiempo, y aquí la graficamos, y vamos, para que se vea la pendiente, la vamos a hacer graficando, además poniéndole a la gráfica plt.grid, es decir, pedirle que nos ponga la cuadrícula al gráfico. Entonces alfa igual a 0.4 para la opacidad de la cuadrícula, y así usted ve que para pasar de 30 a 32 la temperatura, él se mueve, para pasar de 30 a 32, para subir 2 grados en el eje vertical, él se mueve horizontalmente en una hora. Entonces aquí voy a trazar este triangulito, un triangulito que vaya del punto 11 de la mañana, 30, entonces aquí del 11 de la mañana, 30 a 12 del mediodía, 30. Entonces le ponemos esos dos punticos al gráfico para formar el triangulito de la pendiente. Entonces aquí le ponemos, vamos a formar el triangulito de la pendiente razón de cambio. Entonces, ¿cómo se forma? Pues entonces me da el punto de la base, que punto 1, vamos a ponerle así, punto 1, sin ponerle subguión, y ese punto 1 lo ponemos como la lista de Python, que va de 11 de la mañana a una temperatura de 30. Entonces aquí le ponemos a la cadena 11 AM hasta una temperatura de 30. Ese es el primer punto. Ahora el punto 2, que va de 12 del mediodía, 30, que es el otro punto. 12, bueno, 12 del mediodía es cadena 12 del mediodía M, 30. Ese es el segundo punto. Y el tercero que queremos que forme, el punto 3, es el punto 12 del mediodía, 32. Es cadena 12 del mediodía, espacio M, 32. Y ya después le digo, bueno, esos tres puntos vamos a dividir las coordenadas del triángulo. Entonces las X coords y las Y coords, las coordenadas de esos puntos, y las descomponemos con zip, con la función zip aplicada a ese punto 1, punto 2, punto 3. Y cuando tenemos eso, ya le decimos que plt.plot, le decimos que trace X coords contra Y coords, y que lo ponga pero en color rojo. Entonces color igual red, y así nos traza ese triangulito. Bueno, aquí se nos movió X coords, Y coords, me movió el resto del gráfico. Vamos a ver aquí qué sería. Me trazó bien la partecita que quería del triángulo, pero me dañó el resto del gráfico. Miremos a ver por qué me dañó el resto, siendo que esto lo llamamos para parte. Ahora contra temperatura en Caucasia, ¿por qué los dañaría? Punto 1, punto 2, punto 3, plt.plot, ¿por qué los dañaría? Miremos a ver.
yo creo que es que vamos a ponerle todo lo del triangulito después de haber graficado la temperatura. Control X, aquí después de la cuadrícula, vamos a ver si así nos genera aquí ahora sí. Entonces después, para que lo agregara al sistema de ejes anterior, bueno, entonces ya sí tenemos, miren que el triangulito rojo lo que muestra es que para ir de un punto A a un punto B en la recta, sobre la recta, puedo ir horizontalmente moviéndome 1 hora y verticalmente moviéndome 2 grados. Es decir que para ir de un punto A a un punto B de la recta tengo que ascender 2 grados por cada hora, 2 grados, mostrando que este triangulito muestra que la pendiente es de 2 grados por hora, entonces así nos queda para el siguiente video ponerle pues el plt.title al gráfico, que eso se le pone con una cadena y darle título, y el plt.xlabel, la etiqueta para el eje horizontal, y el plt.ylabel para el eje vertical, que en este caso el eje horizontal es el tiempo en horas y el eje vertical es la temperatura en grados Celsius. Entonces este es el tiempo en horas y aquí este es la temperatura en grados Celsius. Bueno, entonces así ya tenemos primero que la velocidad de cambio derivada de una función, en el caso de las rectas, es la pendiente. Esa es una de las conclusiones que queremos dejar acá. Entonces, conclusiones hasta ahora, conclusiones o interpretaciones del gráfico, conclusiones o interpretaciones del gráfico, es que la derivada de una recta es la pendiente. La derivada de una recta es su pendiente y esta pendiente es una razón de cambio, y esta pendiente es una razón de cambio. Recordemos por qué, que se lo voy a mostrar esto, porque la pendiente de una recta, recuerda que es m igual a frac y2 menos y1, y sub 2 menos y sub 1, es decir, ahí va el cambio, un cálculo de un cambio, el cambio en y, el cambio se hace restando, o se calcula restando, sobre el cambio en x, x2 menos x1. Entonces la pendiente era una división o razón de cambios o de diferencias. Entonces así, tech, ponemos acá, la pendiente es una razón o división de cambios o restas, entonces así ya nos queda. Y luego vamos para un ejemplo en el que para los estudiantes vamos a construir, a partir de la función de ganancia total acumulada para un negocio de computadoras al cabo de T años, dada por esta función cuadrática, pues calcular la ganancia durante el tercer año, luego durante el primer semestre del tercer año, y luego para calcular la ganancia instantánea al cabo de 2 años. Entonces, para eso vamos a ver que se utiliza el concepto de razón de cambio que se acaba de construir arriba. Entonces, para esa metodología empezamos calculando la variación de la ganancia acumulada e interpretar esa variación. Entonces aquí vamos a poner que la fórmula para calcular esa varianza acumulada, esa variación de ganancia acumulada,
va a ser la variación, va a ser la ganancia final menos la ganancia inicial. Entonces que aquí le ponemos TEC, la variación de la ganancia acumulada es igual, o sea, ya restando, es la ganancia acumulada final, ganancia, bueno, aquí lo ponemos en TEC, ganancia acumulada final menos TEC, llaves, ganancia acumulada inicial, final menos inicial, así llamamos variación. Luego la variación en el tiempo también se vaya restando y luego se comparan las variaciones dividiendo para tener la razón de las variaciones o la razón de cambio de esa función de ganancia acumulada. Entonces así vamos construyendo este concepto y vamos a generar una animación para ir haciendo ese proceso de calcular desde variaciones promedio a variación instantánea. Entonces así ponemos en el mapa conceptual que también nos va a interesar partir de variación promedio a variación instantánea. Entonces así vamos a ir otro nodo, vamos a generar otro nodo por aparte con dot de punto node de nodo, generamos un punto F, un concepto F que se llame, a través de esa cadena, que se llame velocidad promedio o cambio promedio, velocidad promedio o cambio promedio y dot.node y G y velocidad ya no promedio sino instantánea. Entonces ahora sí, velocidad instantánea. Bueno, entonces así ya tenemos otros dos. Miren cómo los plantea en el mapa. Miremos a ver, aquí nos dice attribute error, no tiene atributo node, así es porque es node. Aquí ya nos lo muestra. Miren que ya al generar el otro nodo nos pone por aparte velocidad promedio y velocidad instantánea, que enseguida lo vamos a poner como equivalentes. Bueno, ya tenemos cómo vamos creciendo en el mapa y ya les seguiré enviando pues las actualizaciones en la que les pondremos esa animación que permite calcular la velocidad, bueno, la razón de cambio de la función de ganancia acumulada. Entonces así vamos a poner, aquí vamos a hacer una animación para mostrar cómo se calcula la ganancia instantánea de una empresa, a partir de la ganancia promedio. La ganancia instantánea de una empresa a partir de la ganancia promedio. Entonces aquí le ponemos como un cambio de línea, me gusta así como aquí un cambio de línea numeral. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que sea animación? Con from IPy widgets, para que trae la función para import a la función interact, que nos va a permitir traer deslizadores para que la persona cuando mueva el intervalo de tiempo, pueda ver cómo la ganancia cambia de la promedio a la instantánea, y cómo se ve eso geométricamente. Muchas gracias.